La cultura construye al ser humano y lo forma para trascender en la vida. Las artes son la herramienta que finalmente nos lleva a ese camino. La materia, la imagen y el sonido son 433. 3 movimientos de vida, 3 movimientos de emociones. Bienvenidos al podcast 433. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Mi nombre es Sebastián Alvarado y esta es una nueva entrega de 433. El podcast de los pregrados de Artes Visuales y de Música de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja. Para esta oportunidad haremos un viaje, un pequeño recorrido en torno al barroco y particularmente en torno al concepto del cuerpo dentro de este movimiento. Bienvenidos. Para contextualizar, me gustaría que nos ubicáramos cronológicamente, que viajemos en el tiempo hacia los siglos XVI y XVII. Allí, en esa transición, encontraremos a este movimiento que llamamos barroco. Pues bueno, si para el Renacimiento, que fue el movimiento inmediatamente anterior, encontramos una preocupación de reflexión en torno a la filosofía, las humanidades, el arte y por supuesto también la ciencia, que va a permitir y entender el mundo de una manera completamente diferente a como se entendía en la Edad Media, pues para el barroco el entendimiento de la representación y la reflexión en torno a las maneras de ser van a centrarse en torno al cuerpo. Y démonos cuenta que dije las maneras de ser porque precisamente nosotros somos en el cuerpo, por el cuerpo, para el cuerpo y desde el cuerpo. Evidentemente este cuerpo no está solamente cargado de unas experiencias empíricas, ¿cierto? Sino además está cargado por una construcción espiritual. Y pudiésemos entender el espíritu como una necesidad de indagar dentro de nosotros mismos, en relación con el otro y en relación con el mundo. Por esto este concepto del espíritu es trascendental para la filosofía y para la religión. Y en el contexto barroco, pues evidentemente esa relación cuerpo-espíritu va a estarse dando dentro del contexto de lo religioso. Y ahí empiezan a surgir unos cruces interesantes porque no vamos a entender el cuerpo solamente como una estructura orgánica, sino más bien como una estructura compleja, es decir, el cuerpo tiene una carga psicológica y lo entendemos como una unidad entre el soma, que sería la parte orgánica, los músculos, la piel, todo lo físico, incluyendo pues órganos, vísceras, y la parte psíquica, que es aquello que no entendemos y es en donde sucede el orden del pensamiento también. Y esto no se puede disociar, ¿no? Una cosa incide en la otra, es decir, el cuerpo es una unidad psicosomática. Por eso dentro de las representaciones pictóricas y escultóricas en el barroco encontraremos buena parte de las veces que aparece la herida, el dolor o el sufrimiento, pero está representándose no solamente en el orden de la herida en el cuerpo, por ejemplo, en el cuerpo de Cristo o en el cuerpo mártir, sino que nos está hablando también de un sufrimiento o de unas tensiones existenciales, por decirlo así, en el sujeto, en el ser. Entonces ese cuerpo se manifiesta ambivalente entre lo orgánico y la psique. Las representaciones del cuerpo mártir son comunes dentro del contexto del barroco y de hecho van a servir como una especie de referencia ejemplificante en la medida en que, recordemos, los mártires pues fueron perseguidos por su misma devoción y fueron condenados a la tortura en vista de esas creencias. Sin embargo, los mártires, tanto hombres como mujeres, pues procuraron construir una lectura tan propia de su devoción que sacrificaron el cuerpo y aquellos dolores infligidos en carne propia pues sublimaron su misma fe. Y pues buena parte de las veces nos encontraremos con las representaciones de Cristo, ¿cierto? Cristo agonizando, Cristo en la cruz. Y esas representaciones nos están hablando también de unos índices de dolor que nos permiten leernos también en el cuerpo del otro. En últimas, nosotros nos leemos también dentro de estas representaciones porque sabemos que en calidad de humanos, sintientes y vulnerables, aquel dolor, si bien no el mismo dolor, también nos puede suceder en carne propia. Y para volver un poquito a esa transición del Renacimiento al Barroco, recordemos que tradicionalmente la historia construida por Occidente nos ha dicho que
el descubrimiento de América fue en 1492 a manos de la empresa de Isabel la Católica, Cristóbal Colón. Y 1492 todavía hace parte como de esos últimos rezagos del Renacimiento, y a partir de allí pues hay unas nuevas visiones del mundo, del entendimiento de la redondez de la Tierra, de la espacialidad infinita del universo y demás, y por supuesto las repercusiones que tendría esto dentro del territorio latinoamericano pues van a ser interesantes en la medida en que nosotros nos damos cuenta que nuestra imaginería en la actualidad pues está permeada por la devoción y por la representación católica, por ejemplo. Y es que después de 1492 encontraríamos que en el contexto europeo tuvo lugar el Concilio de Trento, que fue entre 1545 y 1563. En esas fechas se dieron 3 encuentros y no vamos a meternos de lleno allí en lo que se trató, pero sí de pronto en procurar revisar algunos apartes que incidieron dentro de nuestra configuración como sujetos latinoamericanos. Y es que la posición de la iglesia protestante es bastante austera y de hecho es iconoclasta, es decir, que no tiene una devoción ni una filiación con la representación en imagen del discurso de Dios, mientras que la devoción católica pues tiene sí una filiación. A esta filiación en torno a la imagen se le llama iconodulia, que va a permitir que los templos, por ejemplo, sean diferentes. Entonces un templo católico es diferente a un templo protestante, y el templo protestante es muy austero porque carece de imágenes, de representaciones, mientras que el templo católico tiene unas representaciones en función de la imagen, pero evidentemente no es que se adore a la imagen, sino lo que representa la imagen, ¿no? Es decir, ya sabemos que estas representaciones pues no son, ¿cierto?, el cuerpo de Cristo en sí mismo, o el cuerpo de la Virgen, o el cuerpo del mártir, sino que se está de una u otra manera teniendo un afecto hondo de fe y de devoción con lo que representan. Y esas representaciones de hecho las vamos a encontrar de una manera muy frecuente en nuestra misma Tunja, ¿no? Podemos ir a Santa Clara la Real o a Santo Domingo y encontraremos pues entonces pinturas y esculturas de la incidencia del barroco en el contexto americano. Y si nos centramos un poquito dentro de esas representaciones, también hablaremos un poquito de la hibridación o del sincretismo, es decir, cómo dos culturas que entraron en diálogo, en tensión y también en conflicto a la par, y que se nutrieron la una de la otra dentro de ese conflicto, terminaron construyendo como una tensión también, ¿no?, entre ellas. Por ejemplo, en Santa Clara la Real encontraremos un sol en la parte superior del templo, próximo al altar, y en últimas es que este sol, que si bien nos habla un poco de la configuración cosmogónica de los pueblos americanos, también tiene una fuerte relación con el concepto de Dios, ¿no?, con la luz, con la iluminación y evidentemente con la trascendencia de esto sobre la materia y sobre el mismo espíritu. Entonces hay como unos puntos en común que empiezan a tener allí unas apariciones muy muy interesantes dentro de la representación. También en Santo Domingo encontraremos unas figuras fitomorfas, es decir, que tienen forma de hoja o de representaciones de plantas, y allí aparecerían unos frutos que se nos asemejan al maíz, por ejemplo. Y si queremos volver al cuerpo y hablar de las tensiones del cuerpo, de esas dimensiones existenciales dentro de la misma representación, insisto, pues ese dolor del otro nos va a ser muy próximo en la medida en que sabemos que si bien eso es una imagen representada, pues en calidad de humanos, ese dolor puede ser nuestro o nos puede ser muy próximo a pesar de que no sea el mismo dolor. Y más allá de eso, esa complejidad de ser en el mundo nos va a permitir entender un poquito el concepto del teatro o del drama, que tiene cuna de hecho en el barroco, y en últimas es que nosotros somos actores en el mundo, desempeñamos roles, cumplimos de una u otra manera distintas perspectivas de ser, ¿cierto?, de acuerdo a las situaciones en las que nos encontremos. Hay un concepto que también tiene cuna en el barroco, que sería el de ópera. Si bien lo podemos relacionar con otras apariciones, incluso del teatro griego, por ejemplo, la ópera pues entonces nace como una perspectiva amplia de la construcción escenificada de la música. Entonces allí aparece un intérprete que es
está en función de cumplir un rol, de escenificar también. Tiene una perspectiva poética en el orden de la construcción lírica, de la música. Evidentemente aparece la música y la escenografía, que tiene una fuerte relación pues con el teatro. Si hablamos en el escenario europeo, encontraremos grandes pintores como Caravaggio, Velázquez, José de Rivera y por supuesto también encontraremos una mujer, Artemisia Gentileschi. En el contexto americano, es decir, sabemos que en ese encuentro de culturas de conflicto, también si lo queremos ver ahí, pues surgió un diálogo interesante en el orden de lo sociocultural, en la medida en que una permea a la otra. Y pues esas representaciones del barroco van a tener también cabida en el territorio latinoamericano, y aquí no vamos a tener unas construcciones de figuras pictóricas o escultóricas que hayan pasado por una academia, sino más bien por una construcción empírica, y de allí derivan las academias que pues en el territorio latinoamericano van a estar localizadas en México, la mexicana evidentemente, de Santa Fe en el territorio del actual Bogotá, en Colombia, quiteña en Ecuador, la limeña y la cusqueña en Perú, y la potosina y del Collao en Bolivia. Esos serían los principales epicentros de producción de imágenes religiosas barrocas en nuestro territorio. Evidentemente con cierto desfase, aquí ya estaríamos hablando del siglo XVII, XVIII incluso, y esa sería de una u otra manera la correlación o la codependencia que existe en el tránsito y en el enfrentamiento de una cultura con otra. También encontraremos dentro de las lecturas del cuerpo barroco una cosa absolutamente fascinante, y es que en la literatura, particularmente en la literatura mística, ese cuerpo se explora como un drama existencial, como una tensión necesaria entre los deseos, las pasiones y evidentemente la fe. En la literatura mística, en el territorio de América, encontraremos particularmente, de hecho, volvemos a Santa Clara la Real en Tunja, que fue la morada, ¿cierto?, la vivienda de Sor Josefa del Castillo y Guevara. Ahí encontramos a la primera referente. En el actual Bogotá encontraríamos a Jerónima Nava. Si nos vamos para México, encontraríamos pues a la predecesora de estas dos, que es Sor Juana Inés de la Cruz, y estas tres mujeres, es decir, Sor Juana Inés de la Cruz en México, Jerónima Nava en Bogotá y Sor Josefa del Castillo en Tunja, van a ser las herederas a la par de una relación cultural interesante con Europa, que estaría dada particularmente por los autores San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila. Estos 5 referentes de la escritura mística van a estar abordando el cuerpo desde lo literario en esa relación, una tensión existencial que es dramática, que es caótica, que genera una serie de complicaciones en el orden del ser, pues porque no se sabe si este sentimiento devoto que usualmente eleva de tal manera el cuerpo y el espíritu hacia las pasiones es una implantación del pecado por la vía de Satanás, es verdaderamente una manifestación pura de la fe, o en últimas es el cuerpo hablando ante la excitación. Es una perspectiva maravillosa, compleja e integral, y es una invitación también a leer a estos autores. En la escultura, particularmente en el contexto italiano, encontraremos a Gian Lorenzo Bernini, y allí aparece una representación semejante a la que les estoy comentando desde la literatura, pero en este caso en mármol. Hay 2 representaciones de Bernini que acuden a ese erotismo y a esa sensualidad del cuerpo, que démonos cuenta es un cuerpo que sufre, que debe dialogar con el otro, pero que también desea, que también está viviendo en carne propia sus pasiones. Y esas representaciones de Bernini, que atienden un poco a lo que les comentaba la literatura mística, van a ser el éxtasis de Santa Teresa y el éxtasis de la beata Ludovica Albertoni. Para cerrar un poco, entenderemos entonces que no estamos muy distantes del barroco, es decir, estamos marcados buena parte de las veces por una violencia que es poética, es decir, que la herida no está representándose allí para hablarnos literalmente del dolor, sino que esa herida nos habla de una cantidad de cosas más. Eso corresponde al concepto de alegoría, que es de hecho muy del barroco, es que hay una cadena significante de metáforas dentro de esos signos de representación, bien sea en la pintura, o en la escultura o en el teatro. Y por otro lado, que
vivimos en un cuerpo que está atado a las pasiones y que le cuesta entenderse porque muchísimas veces nos enajenamos del cuerpo. Vivimos en un cuerpo, pero muchísimas veces ni siquiera lo leemos, porque tampoco leemos al otro. Muchísimas veces nos enajenamos de tal manera que ni el otro ni el mundo empiezan a aparecer por allí. La invitación es a que nos pensemos un poquito como cuerpos complejos, que volvamos sobre el barroco. Y pues bueno, esa fue la entrega de esta ocasión. Espero que haya sido de su agrado y de su gusto tanto como lo fue para mí. Mi nombre es Sebastián Alvarado, nuevamente una invitación para que escuchen nuestros podcasts 433 de los pregrados de Artes Visuales y de Música de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Como siempre, quedan un montón de cosas por comentar, pero démonos a la tarea de no perder esas ganas de saber. Un abrazo, espero que estén muy bien. Chao, chao, hasta la próxima.